Yo creo que sí, ahora en esta etapa del capitalismo, sobre todo en el caso boliviano, con la avanzada de los proyectos extractivos, pone más como en agenda el tema de las mujeres, ¿no? En Bolivia es un caso, no sé si particular, pero sí es muy sintomático que el feminismo siempre ha tenido como una vertiente muy desde la lucha institucional. La historia del feminismo como movimiento feminista en Bolivia tiene más que ver con demandas de incorporación de paridad de género, de incluir, digamos, concejalas, mujeres en la actuación política, más o menos en la esfera estatal. Entonces tiene como el feminismo boliviano se ha creado más o menos en contextos urbanos con esa perspectiva. Entonces ha tenido poco que ver con el ámbito rural, con las mujeres indígenas, que además son la mayoría de las mujeres en Bolivia, y eso ha permitido que haya como una frontera, ¿no? En los casos que ha tenido que ver ha sido a partir de las ONGs, como una intervención desde la perspectiva de género, entrando a las comunidades con talleres, llevando como este horizonte de la autonomía de las mujeres, la autonomía económica, la educación sexual, que no tenía mucha pertinencia y mucha referencia también ahí en el movimiento de los... Entonces, ahora creo que está como poniéndose en debate dentro de la agenda feminista propiamente boliviana, la necesidad de tomar en cuenta las demandas territoriales. Lo que sí es como complicado es que los movimientos de mujeres en los territorios no son feministas. Hay una mínima cantidad de compañeras que empiezan como a identificarse con el feminismo así como reivindicativo, pero la mayoría de las mujeres, como movimientos de mujeres que están en la defensa y en la resistencia ecoterritorial, no se consideran feministas propiamente, ¿no? A pesar de que, digamos, las demandas y las propuestas podrían ser asumidas como parte del movimiento feminista. Hay como estas diferencias de un feminismo un poco más con perspectivas de autonomía individual, digamos, las demandas históricas del feminismo que recoge en un movimiento pequeño en Bolivia, y por otra parte una buena dimensión de movimientos de mujeres que no necesariamente se reivindica como feminista, bueno, tampoco antifeminista, pero que sí recoge demandas como más integrales de ponerse a pensar modelos de desarrollo alternativos o mismo críticas a los modelos de desarrollo hegemónicos. Es muy fácil, es una característica creo que de varios movimientos en Latinoamérica, que los movimientos que empiezan por una demanda concreta como no más contaminación minera o mitigación ambiental en cierto sector, empiezan a decir, bueno, esto existe porque hay un modelo instituido desde el Estado de aprovechar y saquear los recursos naturales, ¿no? A pesar de que no hay una politización muy fuerte hacia el feminismo, sí hay una politización muy fuerte hacia ese tipo de críticas al extractivismo. Entonces, se está como poniendo en agenda la importancia de tomar una mirada integral desde el feminismo y que los movimientos sociales puedan incorporar demandas, no sé si propiamente del feminismo como tal, pero sí de las mujeres, ¿no? Porque además en los procesos de resistencia locales y territoriales siempre son las mujeres las que encabezan, los que tienen como una actuación política muy característica, por ejemplo, de ponerse adelante de las movilizaciones para que no o sea, esta es una cosa muy fuerte porque dicen, ponemos nosotros adelante porque nos pegan menos a nosotras que a los hombres, ¿no? Entonces hacen una especie de escudo que también las expone mucho, pero digamos te dice mucho de la capacidad de resistencia y además que están en todo el proceso como de sostener las luchas con las ollas comunes, con incluso estas redes de mujeres para mantener la comida de las marchas, las movilizaciones, las resistencias. Entonces, yo creo que se está aperturando un debate entre las organizaciones sociales para tener este diálogo con movimientos propiamente feministas, pero yo creo que todavía es muy frágil, ¿no? Los movimientos sociales en Bolivia son muy machistas, tienen una lógica muy patriarcal de funcionamiento orgánico, todas, ¿no? Desde las indígenas, ni qué decir de las como obreras sectoriales, pero digamos que en la base, más que en la institución misma de las organizaciones, digamos, en las cúpulas, desde la base son las mujeres las que están, pero digamos, no diría que es una cuestión generalizada, que está sucediendo masivamente y que es un movimiento gigante, no, realmente es muy frágil, pero que por lo menos se está empezando a abrir como las aguas para el debate. Bueno, desde mi perspectiva y desde la organización en la que milito y activamos, pensamos que lo principal que debería ponerse en cuestión es
la centralidad de la reproducción de la vida, ¿no? Creo que las mujeres están empezando a decir, en como espacios muy locales, todavía muy localizados, sin lograr intervenir en instancias como más departamentales o nacionales, pero sí comunales y sectoriales, están empezando a decir que mientras, por ejemplo, en mi caso, que es en lo que estudiamos más y lo que investigamos y acompañamos políticamente más la minería, afectando territorios, empezar a decir, bueno, sí, la minería genera ingresos, regalías para el departamento y demás, trabajo para los hombres en la mayoría de los casos, pero no está respondiendo como a las necesidades vitales. Esto no de agua es vida, no vivimos de minería, la minería no nos da agua, la minería sí tenemos los minerales, la riqueza está ahí, pero mientras no tengamos agua, comida, entonces la reproducción de la vida, tomando en cuenta, por ejemplo, el derecho así básico, que además unifica fuerzas de diferentes sectores, el derecho básico al agua, porque allá el caso del agua es gravísimo, ¿no? Tenemos comunidades que tienen 1 hora de agua a la semana. Entonces las mujeres son las que dicen, bueno, pues ustedes pueden tener ingresos, pueden tener plata para trabajar en la minería, pero si no hay agua, no tenemos vida. Entonces, muy concreto, no se tiene que profundizar más. Entonces, poner como en centralidad la reproducción de la vida, con el tema del agua, con el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Las comunidades rurales en Bolivia han tenido mucha capacidad de autogestionar en condiciones, digamos, de precariedad, desde una vista externa, ¿no? De precariedad, porque se sostienen a partir de la economía agrícola, ganadera, chiquita, porque no son territorios extensos, pero dan la posibilidad, la alternativa de producir la vida en eso. Entonces, poner la centralidad de decir, bueno, mientras no tengamos un plato de comida, agua y la posibilidad de reproducirnos como familia, como comunidad, no hay nada. Encara muy fuerte, o sea, es muy de frente. Los movimientos sociales no pueden negar, ni siquiera el propio Estado puede negar estas demandas, ¿no? Para nosotros ha sido un tema políticamente estratégico no ir directamente contra la minería, por ejemplo, decir, bueno, la minería es extractivista, despoja de territorios y demás, pero empezar por el lado de las mujeres. Entonces decir, bueno, para que se reproduzca esta comunidad tiene que haber agua, tiene que haber alimento, tiene que haber posibilidades de espacios de descanso, de reproducción misma, ¿no? La materialidad de la vida tiene que haber. Y eso lo están encabezando las mujeres. Entonces, empezar por derechos vulnerados de las mujeres. Nosotros hablamos de violencia ambiental contra las mujeres, ¿no? Que es una forma de violencia de género que podría como que sintonizar con una mirada integral que no es solo para las mujeres, porque todo el movimiento de fortalecimiento de liderazgos femeninos en torno a la denuncia y detección de esta violencia ambiental contra las mujeres es para fortalecer alianzas comunales, alianzas incluso regionales, no para separar como las demandas de las mujeres por acá y la de los hombres por acá, sino decir que estas demandas de las mujeres incluso intensifica y profundiza el grado de violencia que se ejerce a partir de los proyectos extractivos y también posibilita acciones, ¿no? Acciones ya como de incidencia concreta, entonces, ¿qué respuestas tienen para los derechos vulnerados de las mujeres en estos contextos? Entonces, esa ha sido como una vía y creemos que podría ser una posibilidad para que los movimientos sociales empiecen a dialogar con estos movimientos. En Bolivia históricamente han sido muy fuertes las organizaciones indígenas, por ejemplo, centralizadas en la CESUTCB, que es la Organización de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las Bartolinas, que es como su brazo femenino, pero no feminista. No necesariamente feministas, ¿no? Con algunos matices, que son las mujeres indígenas de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolinas ISA. Luego hay el CONAMA, que es el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus, que compone, digamos, en sí mismo un proceso de reconstitución de autoridades originarias que en teoría y formalmente representaría la dualidad, ¿no? Masculina y femenina como ejercicio de la autoridad, recuperando la visión ancestral de la conformación política. Y luego están como el movimiento minero, de trabajadores mineros, que si bien fue propiamente masculino, porque la mayoría sí tuvo un movimiento muy fuerte de amas de casa mineras, ¿no? Dirigido por Domitila Chungara y toda esta conformación de mujeres que además combatió con mucha fuerza, con mucha potencia las dictaduras militares, pero nunca se consideró feminista. Incluso en algún momento dijo que ella no conciliaba con el feminismo, pero bueno, con uno de los feminismos que es esta mirada más occidental y digamos desde la élite de las mujeres. Entonces creo que es muy complejo decir que hay una relación
entre feminismo y organizaciones sociales históricas en Bolivia. Yo creo que más bien hay como atravesando la historia del movimiento social, los movimientos sociales en Bolivia, la presencia muy fuerte de movimiento de mujeres, ¿no? Tanto del campo, del movimiento obrero. Es curioso, ¿no? Porque es amas de casa mineras, no son mujeres mineras, son las amas de casa, las esposas de los mineros que debido a la intensificación de la violencia dictatorial en su momento se organizaron y aún ahora son muy fuertes para plantear demandas, bueno, de qué está pasando con esta parte de la gestión de la vida. Domitila Chungara mostraba mucho, o sea, en la cama que pasa, en la casa que pasa, ¿no? Desde la perspectiva del movimiento de mujeres, que yo creo que más bien el feminismo o los feminismos deberíamos empezar a leer y repensar cómo dialogar sin necesariamente tener como la impostura, bueno, reivindicación feminista aquí, movimiento de mujeres acá y movimientos sociales acá, sino más bien creo que ha habido mucha intervención de los movimientos de mujeres que han logrado tumbar dictaduras. En 2003 no había un movimiento feminista encabezando las luchas, pero sí organizaciones de mujeres, incluso a nivel de espontaneidad. Las mujeres en las juntas vecinales del Alto empezaban a organizar la sostenibilidad del movimiento de resistencia, ¿no? Bueno, turnos y las mujeres encabezando las listas de turnos. ¿Quiénes salen a marchar hoy día? ¿Quiénes salen a marchar en la tarde? ¿Quiénes cocinan para esta marcha? ¿Quiénes cocinan para la otra? Entonces, como una capacidad de organización a partir de intereses comunes bien encabezado por las mujeres. Yo creo que eso ha estado atravesado, pero no necesariamente con el rótulo de movimiento feminista. Y no niego, pero la importancia de una parte del movimiento feminista que ha estado presente, pero más con demandas, como desde mi perspectiva, ¿no? Más a nivel de incorporación en la institucionalidad del Estado.